Bienvenidos al módulo 1, donde les estaré hablando de principios de la fumigación. En los últimos tiempos, el comercio internacional se ha estado incrementando de manera considerable, lo que ha llevado a países a tomar medidas para regular nuestra sanidad agropecuaria en los diferentes países. Y nos lleva a la pregunta, ¿por qué realizar fumigaciones para cuarentena? Estas fumigaciones se realizan para reducir el riesgo de introducir plagas y enfermedades en el país importador. ¿Qué es un fumigante? Un fumigante es un gas letal para insectos, animales, plantas y hongos cuando ellos están expuestos a una concentración suficiente por un periodo de tiempo suficiente. Los fumigantes son gases a temperatura operacional normal. Se mezclan adecuadamente con el aire dentro de un recinto determinado, penetran dentro de los bienes, se disipan rápidamente en la atmósfera al ventilarse. Esto nos ayuda a nuestra seguridad personal. Sale de los bienes y se dispersa al término de la fumigación. Sus residuos son mínimos. Para indagar un poco sobre el bromuro de metilo, estudiaremos sus propiedades. El bromuro de metilo es un gas incoloro o inodoro. A veces la cloropicrina se utiliza como agente químico de advertencia. Su punto de ebullición es de 3.6 grados centígrados. 1 kilogramo de bromuro de metilo es equivalente a 577 mililitros. 1 kilogramo de líquido es equivalente a 257 litros de gas. El bromuro de metilo es 3.27 veces más pesado que el aire. No inflamable a concentraciones de fumigación. El bromuro de metilo como fumigante. Tiene buena penetración, hasta 100 milímetros en madera. No penetra plástico, pinturas ni superficies lacadas. Actúa rápido. Efectivo contra una gran variedad de plagas. Esto lo hace predecible para la fumigación. La temperatura debe estar por sobre los 10 grados centígrados. Suministrado en forma de líquido bajo presión en cilindro o latas. Disolvente de materiales orgánicos. Reacciona al aluminio, magnesio, zinc y alcalí. Fuerte cuando se encuentra en estado líquido. Debemos de tener sumo cuidado a la hora de las aplicaciones del bromuro. Exposición al fumigante. El objeto de fumigación debe entrar en contacto con el fumigante. Exposición al fumigante podría impedirse por son factores importantes que debemos de tomar en cuenta. Insuficiente espacio de aire alrededor y entre medio de los bienes, es decir, que la mercadería esté estibada de acuerdo a la aplicación del químico para que permita su distribución. Superficie impermeable y envolturas. Recordemos que el bromuro de metilo no penetra en pinturas ni plástico. El grosor de la madera, ya que el bromuro entra solo 100 milímetros. La concentración. La cantidad de fumigante presente en volumen conocido. Las altas concentraciones se expresan normalmente en peso por unidad de volumen, es decir, gramos por metro cúbico. Las concentraciones más bajas se expresan en partes por millón. En esta tabla de conversión estamos viendo que 1 gramo por metro cúbico de bromuro de metilo equivale a 1 onza por 1000 pies cúbicos.
serían 257 partes por millón. Y nosotros, el umbral límite a lo que estamos permitidos son 5 partes por millón. El periodo de exposición es la cantidad de tiempo durante el cual el objeto de fumigación debe estar expuesto al fumigante. No se permite, jamás debe permitirse una reducción de este periodo de exposición. La concentración de fumigante debe ser igual o estar sobre la concentración requerida en todo momento. ¿Cómo funcionan los fumigantes? Los insectos aspiran el fumigante cuando respiran. Es decir, el insecto aspira más fumigante cuando está activo, cuando las temperaturas son altas. La actividad de los insectos se ve afectada por baja temperatura, humedad. El aumento de la concentración de fumigante a temperatura baja asegura que más fumigante sea aspirado en cada inhalación. Es decir, cuando la temperatura baja, el insecto cesa su respiración y esto hace que necesite más fumigante para la inhalación. Mientras que cuando las temperaturas son altas, el insecto se sofoca e inhala más rápido y esto hace más fácil la penetración o la absorción del oxígeno. Los insectos tienen orificio respiratorio, que es una abertura para dar paso al aire y al agua al respirar. Tráquea, conducto cartilagoso por el cual pasa el aire desde la laringe y a los bronquios y pulmones. Traqueolos, las ramas de las tráqueas, las cuales se van haciendo cada vez más pequeñas en diámetro hasta que hay numerosos tubos diminutos. Entra oxígeno y en este caso el fumigante a las células. Esto hace que el bromuro actúe. Dosificación requerida. La dosificación requerida es la concentración de fumigante inicial que se debe de aplicar en un recinto durante un periodo de tiempo definido. Por ejemplo, la madera es generalmente fumigada a 48 gramos por metro cúbico durante 24 horas. El gorgojo, capra o escarabajo, 80 gramos por metro cúbico durante 48 horas. Conservación de gas. La norma DAF para fumigación con bromuro de metilo se basa en la conservación de una concentración mínima de gas en un recinto hermético durante un periodo de tiempo. Debemos de conocer cuándo una fumigación es efectiva y en qué consiste que lo sea. Una fumigación es efectiva al utilizar recintos herméticos para el gas. Mientras más hermético sea un recinto, conservaremos más el gas. Utilizar la cantidad correcta de fumigante. Eso se basa conforme a la dosis requerida. Distribuir uniformemente el fumigante dentro del residuo. Monitorear la concentración del fumigante durante el proceso. Factores que afectan la conservación del gas. La concentración del fumigante en el recinto puede verse afectada por volumen del producto del recinto, es decir, cuando sobrepasa el 80% del volumen. La absorción. Si los bienes que se encuentran dentro del recinto son altamente sorcitivos, así como el algodón, entonces el gas va a penetrar y no se va a distribuir. Fugas de gas. Las fugas de gas se pueden dar por el tiempo, el viento o el sol. Requisitos para conservación de gas. El tiempo de monitoreo al cuarto de hora tendremos de 85 o más del porcentaje de dosis original. Pasadas 4 horas de la aplicación, el recinto debe tener 50 o más de la dosis inicial aplicada.
Concentración de gas a lo largo del tiempo. Lo que les venía comentando. El 50% del gas se pierde luego de las primeras 4 horas de su aplicación.